De acuerdo. Damos la bienvenida a la doctora Cecilia Velázquez. Ella es actual subcoordinadora del Movimiento Unidad Plurinacional Pachacutic y es también precandidata a elecciones que tendrá para la Coordinación Nacional de Pachacutic en un proceso interno que se realizará este 29 de abril. Competirá por el momento con Jorge Herrera y Guillermo Churuchumbi. Quisiéramos, doctora Velázquez, conocer cómo va este proceso, cuál es su plan, cuál es su aspiración. Buenos días. Sí, el movimiento Pachacuti está rumbo al 10º Congreso del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, sus listas 18. Por el momento existen tres precandidaturas, la del señor Guillermo Churuchumbi, la del señor Jorge Herrera y de Cecilia Velázquez, aspirando a la coordinación nacional. Obviamente, para seguir en la línea del movimiento Pachacuti es necesario sostener el proyecto político, la agenda legislativa y el plan de gobierno que tiene la organización política. Obviamente también fortalecer la escuela de formación y capacitación, donde tengamos nuevos liderazgos, tanto de hombres, jóvenes y de mujeres, sobre todo por todos los cambios que se han dado en el código de la democracia. Eso es una de las fuerzas que vamos a impulsar. Igualmente, a sostener la parte política, ideológica del movimiento Pachacuti como un movimiento de izquierda, al que es una alternativa, es ecológica, que está contra las violencias, que respeta todos los criterios y los puntos de vista, donde el pueblo ecuatoriano aún todavía nos tiene ese grado de confianza y por eso hemos recibido el voto de confianza también en estas elecciones del 2023. Esos son las aspiraciones, los objetivos que he planteado como precandidata a la coordinación nacional del movimiento. ¿Cómo va la situación con respecto a la CONAIE? Hemos visto públicamente que hay ciertos lineamientos que pide la CONAIE que asuma Pachacuti, pero al mismo tiempo una cierta resistencia a aceptarlo. No, la organización social, la organización indígena históricamente conocida, la CONAIE, tiene sus propias estructuras, tiene su propia organización, sus estatutos, sus reglamentos y procedimientos internos, sin dejar de lado que es una de nuestras raíces de la que nació el movimiento Pachacuti. Eso no quita de que ellos puedan seguir opinando sobre las estructuras de la organización, pero ninguna de las dos estamos para imponer criterios ni decir lo que tenemos que hacer. Cada una responde a su estructura y a su política con la que fue creada. Y por ello, pues, la CONAIE es parte del Consejo Político Nacional de Pachacutic y toma las decisiones a nivel político. Y a nivel ya de estructura, a nivel organizacional, y orgánico interno los hace la propia organización. Anatómicamente, biológicamente, un brazo responde a un cerebro y siempre se ha dicho que Pachacuti es el brazo político de la CONAIE. ¿Ya no es así? Es el brazo político de la CONAIE, licenciado, nunca ha dejado de ser brazo político, seguirá siendo el brazo político. La organización, la CONAIE, el Ecuarunari, la CONFEñay, la CONAICE, son organizaciones afines al movimiento Pachacuti, pero cada una de ellas tienen su propia estructura orgánica, su propia dirigencia, sus propios procesos y sus propios reglamentos. En eso no podemos intervenir ninguna de las partes, mucho menos imponer criterios o imponer candidaturas. La lucha es por los empobrecidos de este país. La lucha es para terminar con la corrupción. La lucha es para terminar con la desnutrición. Esos son nuestros puntos históricos que hemos venido luchando junto a la CONAIE, junto a los sectores sociales de este país. En ese sentido, nosotros vamos a seguir en esta línea política. Es decir, un brazo, pero brazo autónomo. No, no le entiendo. Un brazo que no obedece a a la cabeza, un brazo autónomo, le decía. No sé si es que lo pueden interpretar así, pero nosotros hacemos de las reuniones, de las decisiones de manera conjunta, con cierta desconcentración. La organización del Pachacutic es organización política electoral, creo que está claro para todos los ecuatorianos. Es una organización política electoral que participa en procesos electorales del país con todo el derecho que tiene. En cambio, la organización social es de reivindicación y de lucha social.
constitucionalmente apolíticos. Entonces no puede, no sé si está claro cuando le digo que es desconcentrada. No, no es que no hacemos caso. Ninguno estamos dispuestos a aceptar que digamos imposiciones de una u otra parte. Seguimos siendo el brazo político, seguirá siendo el brazo político tomando decisiones políticas, pero en términos electorales. Pero de acuerdo con la norma ecuatoriana, el Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral, la organización que puede candidatizar para cualquier tipo de dignidad, empezando por la presidencia de la República, terminando en los GATS, es Pachacutic, no la CONAIE. Entonces, la organización política en realidad es Pachacutic, política electoral. Es política electoral exclusivamente para poder inscribir candidaturas y a través de estas candidaturas, de estas autoridades electas, hacer realidad las demandas de los pueblos, de las nacionalidades, de los sectores populares, de los transportistas, de las amas de casa, es decir, del 80% de los empobrecidos de este país. ¿En qué se diferencia, doctora Velázquez, su propuesta con la de Jorge Herrera y con la de Guillermo Churuchumbi? No conozco la propuesta de los compañeros, mi propuesta es mantener la parte filosófica, ideológica y las estructuras del movimiento Pachacuti. Uno, dos, blindar a la organización política histórica que es el Pachacuti. 27 años ha cumplido porque hay intereses de ciertos partidos políticos, tanto de derecha como los de izquierda, pero que están también disfrazados de derecha también, la nueva derecha que quieren tomar al movimiento Pachacuti. Esa es la línea de Cecilia Velázquez. Blindar, proteger la línea filosófica, política y de principios que tiene las listas 18. La elección será en el Puyo, en Pastaza. Será también momento para un informe de labores, informe de lo realizado de parte de Marlon Santi. ¿Cómo ha visto usted su accionar? El 29 de abril será el 10º Congreso en la provincia de Pastaza, en la ciudad del Puyo. El informe económico y el de actividades políticas que se ha realizado en el último periodo del compañero Marlon Santi y ha sido rendidas, estas cuentas han sido aprobadas y acogidas por la máxima autoridad que es el Consejo Político Nacional que se realizó el día 22 de marzo. Se ha visto esto ya por parte de analistas políticos, una división allí en la organización indígena, Marlon Santi caminando en la misma senda con usted y otros dirigentes, pero Leonidas Issa en una senda diferente. ¿Han encontrado ustedes más puntos de coincidencia, más puntos de unión con Leonidas Issa? El punto de coincidencia es que el Pachacuti es el brazo político de la CONAI y no de un dirigente. El punto de coincidencia es que los dos luchamos para terminar con la pobreza, para terminar con la corrupción, para conservar a la madre naturaleza, para hacer un Estado plurinacional, son los puntos de coincidencia. Los diferentes puntos de vista que tengan los gobiernos, perdón, los compañeros dirigentes de turno, tanto del movimiento indígena como del movimiento político, son coyunturales, son puntos de vista simplemente, pero tenemos objetivos y principios en conjunto. ¿Cuál es su aspiración, si es que llega a la coordinación de Pachacutic, en cuanto al accionar, a la interoperatividad con los legisladores y también con los dirigentes de diferentes GATS que captó Pachacutic, me parece que entre 2 y 3 decenas en el país? Hacer una reorganización total de nuestro plan estratégico, que tenemos que poner responsabilidades y también para poder hacer mediciones y una evaluación en la vida práctica de cómo vamos cumpliendo desde los gobiernos locales hasta la Asamblea Nacional y el Parlamento andino, cómo vamos implementando el Estado plurinacional y construyendo la sociedad intercultural. Eso uno de las bases fundamentales. La segunda base fundamental será las reuniones mensuales con todos los compañeros electos que están en diferentes niveles de gobierno, incluido la Asamblea Nacional, para poder evaluar los proyectos de ley y los planes y programas que van avanzando nuestros compañeros electos, a más del fortalecimiento político, ideológico de nuestras bases, de nuestros militantes, de nuestros adherentes, a través de la Escuela de Formación Política y Social. En cuanto al juicio político a Guillermo Lasso,
La CONAIE, Leonidas Issa, concretamente conminó a los legisladores de Pachacutic a votar por la destitución del presidente de la República. ¿Se ha convertido esto en una consigna? A ver, el movimiento Pachacuti votará a favor del juicio político y el juicio político tiene que ser analizado en su debido proceso para que en el futuro no puedan tener ninguna responsabilidad, tanto los señores asambleístas como el resto de las autoridades. Su función es fiscalizar y hacer un control político, ¿no es cierto? Y legislar también. En esa función, el movimiento Pachacuti va a actuar y además ya hay una decisión del Consejo Político Nacional cuál va a ser el actual. Sí, van por el juicio político, pero por supuesto que sí, si es que hay las causales, si la Constitución le permite, las leyes le permiten, seremos los primeros en votar por esto. Pero la gran pregunta que nos hacemos todos los ciudadanos de a pie es que necesitamos solamente votar a Guillermo Lazo y reemplazar con el vicepresidente, que sería constitucionalmente. Con eso se solucionan los graves problemas de la crisis, del desempleo, la migración, la inseguridad, etcétera. ¿Va a mejorar eso? Qué bien, vamos por ello. Sin embargo, nosotros como Movimiento Pachacutic estamos, si hay las causales, seremos los primeros en votar por el juicio político, por la destitución del presidente. O, como dice la Corte Constitucional, ahí hay un proceso que deben seguir en otras instancias, como es el tema de peculado. Eso ya le corresponde también a otras instancias, no solamente a los 23 asambleístas del movimiento Pachacuti. Recordemos que la Asamblea Nacional está compuesto por 137 asambleístas, por 5 bancadas diferentes y por varias organizaciones políticas que están representadas, los 137 asambleístas. No estamos aquí buscando puestos o qué me toca en la administración pública. Nosotros estamos por las necesidades reales de este país. Ese es nuestro mandato y estamos pensando en eso. Por eso le decía, ¿qué vamos a sacar cambiando de nombre? Porque el presidente está caído. El presidente está caído porque él no ha respondido absolutamente nada a su programa de gobierno. No existe una sola política social con inversión. No existe una sola obra emblemática en este país. Ya van por 2 años y no existe. Lo único que hay es las negociaciones y los acuerdos con las políticas neoliberales, más endeudamiento, la banca no ha perdido, pero sí perdemos los pequeños y medianos productores. No tenemos trabajo, la ciudadanía común y corriente, no tenemos alcantarillado, no tenemos educación, muchísima crisis en este país. Frente a ello, el gobierno está caído, pero la pregunta, insistimos nosotros, ¿cambiamos de nombre o insistimos para que haya inversión en el área social en el Ecuador? Si llegan a darse nuevas elecciones o si estas son ya en el 2025, ¿considera usted que el movimiento indígena puede aglutinarse nuevamente y apoyar a una sola candidatura? ¿Y qué piensa en esto de la posibilidad de Yacu Pérez? Nosotros tendremos nuestra propia candidatura como Movimiento Pachacuti, que la ley nos da y somos suficientemente capaces para poner nuestras candidaturas, hombres, mujeres, jóvenes, que representen al pueblo ecuatoriano. Tenemos la confianza de la mayoría de los ecuatorianos y en esa función haremos de seleccionar a los mejores hombres y mejores mujeres para que representen en la Asamblea Nacional, el Parlamento Andino, en la presidencia y vicepresidencia de la República. ¿Cuál es su visión? ¿Cómo mira usted el futuro del país y el futuro del movimiento indígena, poniendo como meta el 2025? ¿Cómo miramos? Tiene que haber un gobierno popular y de transición real que piense en los ecuatorianos primero, luego pensar en las políticas internacionales. Lo primero, las políticas nacionales. Solventar el tema de la educación, el tema de la inseguridad, el tema de la salud, el tema migratorio, crear fuentes de trabajo, procesar nuestros productos. Ojo, podemos convertirnos en la potencia de este país. Eso es lo que necesitamos, carisma y conocimiento de las personas que asuman el poder, cualquier poder del Estado. Eso. ¿Cuál es el futuro del movimiento indígena? Como siempre, seguir en la lucha, defendiendo el agua, defendiendo la naturaleza y el bienestar y los derechos de todos los ecuatorianos. ¿Y qué piensa usted sobre esa tendencia mariateguista proclamada como una ideología con la cual comulga por Leonidas Issa? ¿Es ese el camino que debe seguir el movimiento indígena? Hay que preguntar a los compañeros dirigentes, el movimiento indígena históricamente no somos violentos. Históricamente hemos luchado por el bienestar de todos y de todas.
Bien, queremos agradecerle por habernos atendido. A usted, licenciado, muchas gracias por el espacio. Declaraciones de la doctora Cecilia Velázquez, actual subcoordinadora del Movimiento Pachacuti, precandidata para la coordinación nacional en elecciones que se realizarán el 29 de abril.